y con la decisión de no doblegarse ante nadie que te pida menos de lo que eres. El caballo cayó justo cuando el sol tocaba el horizonte. Ana cayó de rodillas junto a él sin pensarlo. Sus manos tocaron la herida abierta en el lomo del animal, y en ese momento escuchó el galope acercándose. Don Ezequiel llegó sobre su caballo negro, y su sombra cubrió a la joven arrodillada en el polvo. Su dedo apuntó hacia el camino con una frialdad que heló el aire. «Recoge tus cosas», dijo, «antes de que oscurezca». Ana no lloró. Levantó la vista hacia él, con algo que no era miedo. Era determinación. Y eso, precisamente eso, fue lo que detuvo la mano de don Ezequiel por un instante. Solo un instante, pero fue suficiente para cambiar lo que vendría después. Para entender cómo llegaron a ese momento, hay que volver 3 meses atrás. Hay que volver al día en que Ana Cruz llegó al rancho Las Piedras con nada más que un bulto de ropa, una carta falsa de recomendación y un secreto que todavía no se le notaba en el vientre. Ella tenía 22 años. Venía de un pueblo pequeño en el norte, donde la tierra era seca y los hombres más secos todavía. Su madre había muerto 2 inviernos antes. Su padre nunca fue más que una historia que otros contaban, y el hombre que le prometió un futuro resultó ser el hombre que la dejó sola, con una vida creciendo dentro de ella y deudas que no eran suyas. Ana no llegó al rancho buscando compasión. Llegó buscando trabajo. Llegó porque alguien en el mercado del pueblo le había dicho que don Ezequiel Vargas buscaba personas dispuestas a trabajar duro, que pagaba bien, que no hacía muchas preguntas. Esa última parte era la que más le importaba a ella. El rancho era grande. Las Piedras tenía más de 400 hectáreas de tierra, corrales llenos, establos ordenados y una casa principal que era seria sin ser ostentosa. Don Ezequiel era un hombre de unos 50 años, espalda recta, palabras contadas y ojos que observaban todo sin aparentar que lo hacían. No era cruel, pero tampoco era amable. Era justo, decían los peones, y en ese mundo, ser justo era más que suficiente. Tenía reglas, no muchas, pero claras. La primera era el respeto por el trabajo. La segunda era la honestidad. Y la tercera, la más conocida en todo el rancho, era que nadie tocaba a Relámpago sin su permiso. Relámpago era su caballo, un alazán grande, de crines largas y temperamento difícil. Don Ezequiel lo había criado desde potrillo. Había perdido a su hijo mayor en un accidente 5 años antes, y desde entonces el caballo era lo más cercano que tenía a algo que cuidar con afecto. Los peones sabían esto, los trabajadores nuevos lo aprendían rápido, y Ana lo supo el primer día. Se lo dijo Lucinda, la mujer que cocinaba para los trabajadores. «Ese caballo es sagrado aquí. Ni lo mires de más». Ana asintió. Tenía otras cosas en la cabeza. Empezó trabajando en la cocina y en el lavado. Cargaba ropa, fregaba ollas, ayudaba con la despensa. Nadie sabía que estaba embarazada todavía. El vientre apenas insinuaba algo y ella usaba ropa suelta. Trabajaba en silencio. Hacía más de lo que le pedían. No se quejaba del cansancio. Dormía en el cuarto pequeño al fondo del galpón de mujeres y ahorraba cada peso que ganaba. Las semanas pasaron. Fue en la 5ª semana cuando vio a Relámpago por primera vez de cerca. Era una tarde en que todos estaban ocupados con el ganado y ella salió a tender ropa en las cuerdas del patio trasero. El caballo estaba solo en el corral pequeño. La miró. Ella lo miró. No hizo nada más. Siguió con su trabajo, pero algo quedó en ese cruce de miradas, algo que ella no supo nombrar. Con el tiempo, sin buscarlo, empezó a pasar cerca del corral en sus momentos libres. No lo tocaba. No le hablaba, solo lo observaba desde el otro lado de la cerca, y el animal poco a poco dejó de alejarse cuando ella se acercaba. Don Ezequiel lo notó, pero no dijo nada todavía. Fue en la 7ª semana, cuando el embarazo dejó de ser un secreto. Lucinda lo vio en la forma en que Ana sostenía las ollas pesadas. Lo vio en el cansancio de mediodía. Lo vio y no dijo nada a los demás, pero sí se lo dijo a Ana. «Vas a tener que contarle al patrón antes de que él lo descubra solo». Ana sabía que tenía razón, pero esperó. Esperó porque tenía miedo, no de que la juzgaran, sino de que la mandaran a irse antes de tener suficiente dinero para sobrevivir los meses que venían. Y mientras esperaba, el vínculo con Relámpago siguió creciendo, sin que ella lo buscara.
sin que nadie lo viera, hasta que una mañana el animal amaneció con fiebre y una herida en el costado que nadie supo explicar. Y todo cambió. La herida en el costado de Relámpago no era grande, pero era profunda, y lo que más preocupaba no era el corte en sí, sino la forma en que el animal respiraba. Rápido, corto, con un temblor en los flancos que no era normal. Ana lo vio desde lejos esa mañana, cuando salió antes del amanecer a buscar agua del pozo. El cielo todavía era oscuro y los demás dormían. Ella cargaba el balde y pasó cerca del corral pequeño por costumbre, como había hecho tantas veces antes. Pero esa vez, Relámpago no se acercó a la cerca. Estaba parado en el centro del corral, inmóvil con la cabeza baja. Eso no era normal. Ella lo sabía aunque nadie le hubiera enseñado nada sobre caballos. Lo sabía por instinto, por esa clase de atención que desarrollan las personas que han vivido solas y aprendido a leer el mundo sin que nadie les explique nada. Dejó el balde en el suelo y se acercó despacio. El animal no se movió, no retrocedió ni se tensó como solía hacer cuando alguien que no era don Ezequiel se acercaba demasiado. Simplemente estaba ahí quieto, con algo en los ojos que ella no supo describir, pero que reconoció de inmediato. Era el mismo peso que había visto en los ojos de su madre antes de morir. Era agotamiento, era rendición. «No», dijo Ana en voz baja, y sin pensarlo más, abrió el pestillo de la cerca y entró. Eso era exactamente lo que nadie debía hacer sin permiso. Eso era la regla que todos conocían. Pero ella entró igual. Se acercó despacio, hablándole en voz muy baja, con palabras sin sentido que no importaban por su significado, sino por su tono. El caballo la dejó llegar, y cuando ella puso la mano sobre su cuello y sintió el calor excesivo de la fiebre, supo que el animal necesitaba ayuda antes de que llegara la mañana completa. Salió del corral, cerró el pestillo y fue directo a buscar a Lucinda. La cocinera dormía profundo, pero se despertó sin quejarse cuando Ana la sacudió por el hombro. «Relámpago está enfermo», dijo Ana. «Tiene fiebre y una herida en el costado. Hay que avisarle al patrón». Lucinda se sentó en la cama. La miró con seriedad. «¿Cómo sabes que tiene fiebre si no debes entrar al corral?» Ana no respondió eso. Solo repitió que el caballo necesitaba atención. Lucinda se levantó sin hacer más preguntas y fue a golpear la puerta de la casa principal. Don Ezequiel tardó menos de 2 minutos en aparecer vestido y con una lámpara en la mano. Cuando llegó al corral y vio a Relámpago en el estado en que estaba, su cara no mostró pánico, mostró algo más frío, más controlado. Pero sus manos temblaron un segundo cuando abrió la cerca y se acercó al caballo. Llamó a 2 de los peones de confianza. Mandó buscar al veterinario del pueblo, que vivía a casi 1 hora de camino, y mientras esperaban, fue él mismo quien limpió la herida con lo que tenía a mano. Nadie le preguntó a Ana cómo había descubierto el estado del animal. Nadie en ese momento. Pero don Ezequiel lo notó. Notó que ella se quedó cerca sin meterse. Notó que sabía exactamente dónde estaba la herida antes de que alguien la señalara. Lo notó y archivó esa información en silencio como hacía con todo. El veterinario llegó al amanecer. Era un hombre viejo llamado don Braulio, que conocía al rancho desde hace décadas. Examinó al caballo con calma, limpió la herida correctamente, aplicó lo que necesitaba y dejó instrucciones precisas. Dijo que la herida tenía al menos 1 día de antigüedad, que alguien debió haberla visto antes, que si hubiera esperado hasta el mediodía para dar aviso, la infección ya habría avanzado demasiado. Don Ezequiel escuchó todo eso sin mover un músculo de la cara. Cuando don Braulio se fue, él se quedó solo con el caballo un largo rato. Los peones retomaron sus tareas. Lucinda volvió a la cocina y Ana siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y los 2 lo sabían. Fue esa misma tarde cuando don Ezequiel la llamó a la casa principal por primera vez. Ana entró al despacho con las manos limpias y la espalda derecha. El embarazo ya era visible para quien quisiera verlo. Él la miró de frente y no dijo nada sobre eso todavía. Preguntó directamente: «¿Entraste al corral esta mañana?» Ella no dudó. Sí, él esperó más. Ella explicó lo que vio, lo que sintió, por qué tomó la decisión que tomó. Habló sin adornos y sin disculpas. Explicó que sabía que estaba rompiendo la regla, que lo hizo igual porque creyó que el caballo lo necesitaba,
Don Ezequiel la escuchó hasta el final. Luego se quedó callado un momento. La regla existe por una razón, dijo. Relámpago no confía en extraños. Puede ser peligroso. Lo sé, dijo Ana, pero no lo fue conmigo. Esa respuesta quedó flotando en el aire del despacho como algo que ninguno de los dos sabía bien cómo manejar. Don Ezequiel le dijo que podía retirarse. No le dijo que estaba despedida. No le dijo que estaba perdonada. Solo la dejó ir. Y Ana salió de esa habitación sintiendo que algo había cambiado, aunque no supiera todavía si era para bien o para mal. Los días siguientes fueron extraños. Los peones hablaban entre ellos en voz baja. Algunos la miraban con respeto, otros con desconfianza. Lucinda le dijo que tuviera cuidado, que don Ezequiel era un hombre impredecible cuando algo tocaba lo que él consideraba suyo. Pero el patrón no volvió a mencionar el tema. Relámpago mejoró rápido. En 4 días ya estaba de pie con normalidad, en una semana ya comía bien, y en 10 días el veterinario volvió a revisarlo y dijo que la recuperación había sido casi perfecta. Don Ezequiel fue al corral esa noche y estuvo con el caballo mucho tiempo, y cuando salió, pasó cerca del galpón donde Ana remendaba ropa bajo la luz de una vela. La miró un momento. No dijo nada. Siguió caminando. Pero esa mirada tenía algo diferente adentro. Ana lo sintió. Y esa noche, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. El problema no vino de don Ezequiel. Vino de adentro. Vino de alguien que llevaba años en el rancho y que había construido su lugar con paciencia, con lealtad demostrada y con la certeza de que nadie nuevo podía llegar a ocupar un espacio que él consideraba propio. Se llamaba Rodrigo. Tenía 38 años. Era el capataz del rancho y llevaba 12 años trabajando para don Ezequiel. Era competente, era leal y era también un hombre que medía cada cosa con cuidado y que no toleraba variables que no controlaba. Ana era una variable que no controlaba. Desde que llegó, Rodrigo la observó con esa atención fría que tienen los hombres que aprendieron a sobrevivir siendo los primeros en identificar amenazas. No le hablaba de más. No la hostilizaba abiertamente, pero tampoco le facilitaba nada. Si ella necesitaba algo del almacén, siempre había un retraso. Si ella preguntaba por una tarea, siempre había una respuesta vaga. Era un obstáculo invisible, constante, calculado. Cuando pasó lo de Relámpago, Rodrigo fue el primero en preguntarle a Lucinda los detalles. Escuchó todo en silencio. Asintió. Y esa noche fue a hablar con don Ezequiel. Ana no supo de esa conversación, sino semanas después, cuando Lucinda se la contó en voz muy baja mientras pelaban papas en la cocina. Rodrigo le había dicho al patrón que permitir que una mujer embarazada y sin referencias claras tuviera acceso al corral de Relámpago era un riesgo, que él no sabía de dónde venía realmente esa mujer, que la carta de recomendación que había presentado al llegar era sospechosa, que los hombres del rancho empezaban a murmurar. Don Ezequiel lo escuchó. Le dijo que lo tendría en cuenta. No le dijo que haría nada, pero Rodrigo interpretó ese silencio como una apertura y empezó a moverse. Lo primero que hizo fue hablar con los peones jóvenes. No les dijo nada directamente comprometedor, solo plantó dudas. Una pregunta aquí, un comentario allá. ¿Alguien sabe realmente de dónde viene? ¿No les parece raro que el caballo la dejara entrar así nomás? ¿Y ese embarazo? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué no está con ella? Las semillas de la desconfianza crecen rápido en lugares cerrados, donde el aburrimiento y la rutina dejan espacio para la especulación. En 2 semanas, la mirada de varios trabajadores hacia Ana había cambiado. No era hostilidad abierta, era algo peor. Era esa frialdad calculada que te hace sentir que existes de más. Ana lo notó. Era demasiado inteligente para no notarlo, pero siguió trabajando. Siguió haciendo más de lo que le pedían. Siguió ahorrando. Y siguió pasando cerca del corral de Relámpago en sus momentos libres, aunque sin entrar, respetando la regla que había roto una sola vez y por una razón que ella seguía creyendo que era válida. El vínculo con el caballo era extraño y difícil de explicar. Relámpago la buscaba con la vista cuando ella pasaba. Se acercaba a la cerca. Una vez, cuando ella estaba especialmente cansada y se sentó en el suelo del otro lado de la madera, el caballo puso el hocico contra las tablas y se quedó ahí, quieto.
como si supiera. Lucinda la vio una tarde y no dijo nada. Pero al día siguiente, le trajo un té de hierbas sin que Ana se lo pidiera y le dijo en voz baja que tuviera cuidado con Rodrigo, que era un hombre que no olvidaba cuando alguien ocupaba un espacio que él creía que era de su dominio. ¿Qué espacio ocupo yo?, preguntó Ana con genuina confusión. Lucinda la miró con esa paciencia cansada de quien sabe cosas que preferiría no saber. El de alguien que el patrón mira diferente, dijo. Y no agregó más. Ana pensó en esas palabras muchas noches. No le gustaba la idea de que su situación dependiera de cómo la mirara un hombre. Ella no había llegado ahí buscando protección. Había llegado buscando trabajo. Pero entendía que el mundo tenía sus propias reglas que no siempre se podían ignorar. Lo que no esperaba era lo que Rodrigo haría en la tercera semana. Fue un miércoles al mediodía. Rodrigo le dijo a uno de los peones jóvenes, en un momento en que Ana podía escuchar aunque fingía no hacerlo, que don Ezequiel había decidido que las mujeres embarazadas no podían seguir trabajando en el rancho por razones de seguridad, que era una decisión que ya estaba tomada, que solo era cuestión de tiempo. El peón joven lo escuchó y asintió. Y esa tarde, cuando Ana fue a buscar su pago semanal en la oficina del capataz, Rodrigo le entregó el dinero con una sonrisa tranquila y le dijo que aprovechara esos pesos bien, porque no sabía cuántas semanas más iba a poder seguir trabajando ahí. Ana lo miró, tomó el dinero. No dijo nada, pero por dentro algo se solidificó, algo que ya existía, pero que en ese momento tomó una forma clara y firme. Esa noche fue a hablar con Lucinda y le preguntó directamente si era verdad que don Ezequiel había dado esa orden. Lucinda negó con la cabeza. Dijo que no había escuchado nada así. Dijo que si el patrón hubiera dado esa orden, ella lo sabría. Ana asintió despacio. Entonces el problema tenía nombre y tenía cara, y tenía un plan que ella todavía no conocía completamente. Lo que sí sabía era que no podía esperar a que ese plan se completara. Tenía que moverse antes. ¿Pero moverse cómo? ¿Moverse hacia dónde? Esa era la pregunta que la mantuvo despierta esa noche, con una mano sobre el vientre y los ojos abiertos en la oscuridad del cuarto pequeño, escuchando el viento afuera y pensando con esa claridad fría que solo aparece cuando el miedo ya no tiene espacio para crecer más. Ana se levantó antes del amanecer. Se vistió despacio, con cuidado, como quien prepara cada movimiento con conciencia. Salió del galpón sin despertar a nadie. El cielo estaba entre negro y azul, y el rancho dormía todavía con ese silencio pesado que tienen los lugares de trabajo cuando nadie ha comenzado el día. Fue directa a la casa principal. Tocó la puerta. Esperó. Don Ezequiel abrió después de un momento, con la cara de quien ya estaba despierto, aunque todavía no había salido. La miró sin sorpresa. La dejó pasar. Se sentaron en el despacho y Ana habló sin rodeos. Le contó todo. Le contó que Rodrigo le había dicho que había una orden que no existía. Le contó las semanas de obstáculos pequeños. Le contó la forma en que el ambiente entre los peones había cambiado. Y le contó también lo que todavía no le había dicho, que el embarazo estaba avanzado, que el padre no estaba en su vida, que ella había llegado con una carta que no era completamente honesta porque necesitaba trabajar y sabía que nadie contrata a una mujer sola y embarazada sin referencias claras. Habló durante 10 minutos sin que él la interrumpiera. Cuando terminó, el silencio del despacho fue completo por un momento. Don Ezequiel la miró con esa expresión que no era fácil de leer. Luego dijo una sola cosa. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Ana respondió sin dudar. Porque prefiero que me despida usted por la verdad que quedarme aquí sobre una mentira que alguien más va a usar en mi contra. Él asintió muy despacio. Se levantó, fue hasta la ventana y miró afuera hacia los corrales que empezaban a dibujarse en la penumbra del amanecer. Estuvo callado mucho tiempo. Ana esperó sin moverse. La carta era falsa, dijo él finalmente. No era una pregunta. Era falsa, confirmó ella. ¿Y lo demás que dijo de usted misma cuando llegó? Todo lo demás era verdad. Otro silencio. El tipo de silencio que pesa. Rodrigo es mi capataz desde hace 12 años, dijo don Ezequiel. Es leal y es competente. Lo sé, dijo Ana. No le estoy pidiendo que elija. Solo quería que supiera la verdad antes de que alguien se la contara torcida. Esa frase hizo que él se girara y la mirara de nuevo. Había algo en esa frase,
que le llegó de una manera que él no esperaba. No era manipulación, era simplemente honestidad bien colocada. Y eso era algo que don Ezequiel entendía y valoraba por encima de casi todo. Le dijo que se retirara, que él hablaría con Rodrigo, que ella podía seguir trabajando por ahora, que si había algo más que necesitara decirle, que lo dijera sin esperar. Ana se levantó, agradeció y salió. Afuera el cielo ya empezaba a clarear. Rodrigo estaba cruzando el patio central hacia los establos cuando la vio salir de la casa principal a esa hora. Su cara no cambió, pero sus ojos sí. Había algo ahí que era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que sabe que acaban de cambiar las condiciones de un juego que él creía controlar. No le dijo nada. Siguió caminando. Kiana siguió caminando también en dirección opuesta, sintiendo esa mirada clavada en su espalda hasta que dobló la esquina del galpón. La conversación entre don Ezequiel y Rodrigo ocurrió esa misma tarde. Nadie la escuchó directamente, pero Lucinda estaba cerca de la ventana del despacho cuando las voces subieron de tono por un momento. Dijo después que el patrón habló claro y corto, que Rodrigo escuchó sin responder mucho, que salió de ahí con la cara cerrada y los pasos firmes de quien guarda algo para después. Esa noche, el rancho tuvo una tensión distinta. No era visible para todos, pero los que llevaban tiempo ahí la sentían. Era esa tensión que precede a los cambios, aunque nadie supiera todavía en qué dirección iba a caer ese cambio. Ana durmió esa noche con más tranquilidad que las anteriores, no porque el problema estuviera resuelto, sino porque había hecho lo que podía hacer. Había puesto la verdad donde tenía que estar. Lo que pasara después ya no estaba completamente en sus manos. Eso, curiosamente, le daba una paz que no esperaba. Los días que siguieron fueron diferentes. Rodrigo seguía siendo el capataz, seguía dando órdenes, seguía siendo respetado por los peones, pero con Ana adoptó una distancia que era casi perfecta. No la obstaculizaba, no le facilitaba nada tampoco. Era como si hubiera decidido ignorarla completamente. Y en ese mundo, ser ignorada era mucho mejor que ser hostigada. Don Ezequiel, por su parte, empezó a comportarse de una manera que nadie en el rancho sabía cómo interpretar. Le preguntó a Ana una mañana de pasada, sin detenerse, cuánto tiempo le faltaba para el parto. Ella le dijo que aproximadamente 2 meses. Él asintió y siguió caminando. Lucinda lo vio, y esa noche le susurró a Ana que eso era mucho para el patrón, que don Ezequiel no le preguntaba nada a nadie que no le importara. Ana no supo qué hacer con esa información. La guardó en algún lugar y siguió con su trabajo. Pero algo había cambiado en el aire entre ella y el dueño del rancho. No era nada que pudiera nombrarse todavía. Era solo una diferencia en la temperatura de los silencios. Y entonces, 3 semanas después de esa mañana en el despacho, Relámpago volvió a lastimarse. Fue un accidente en el Corral Grande. Un buey joven que se asustó por algo, corrió sin dirección y golpeó a Relámpago contra los tablones de madera. El impacto abrió una herida larga en el lomo del caballo, justo donde la piel es más delgada. No era mortal, pero sangraba fuerte, y el animal estaba agitado, coceando, sin dejarse tocar por nadie. 3 peones intentaron acercarse, y los 3 retrocedieron. Relámpago estaba en pánico, el tipo de pánico que hace que un caballo grande sea genuinamente peligroso, aunque no tenga intención de dañar. Don Ezequiel llegó corriendo desde el campo cuando le avisaron. Intentó él mismo acercarse. El caballo retrocedió, sacudió la cabeza y golpeó el aire con las patas delanteras. Había demasiada adrenalina en el animal, demasiado miedo acumulado en segundos. Don Braulio estaba a 1 hora de distancia. Alguien ya había salido a buscarlo, pero 1 hora con esa herida sangrando y el caballo moviéndose así podía ser demasiado tiempo. Ana estaba en el borde del grupo, que miraba desde afuera del corral. Había llegado corriendo cuando escuchó el ruido, igual que todos. Miraba al caballo con esa concentración que ya era reconocible en ella. Miraba la herida, miraba los ojos del animal, miraba cómo respiraba y calculaba. Don Ezequiel intentó una segunda vez acercarse. Relámpago volvió a retroceder y esta vez golpeó la cerca con el flanco, lo que hizo que la herida sangrara más. Alguien detrás de Ana murmuró que iban a tener que esperar, que forzar al caballo así lo iba a lastimar más. Don Ezequiel salió del corral con la cara tensa y los ojos recorriendo el grupo, como si buscara una solución que nadie le estaba ofreciendo. Su mirada llegó a Ana.
Se detuvo ahí un segundo. Ella no lo esperó. Dio un paso al frente. «Déjeme intentar». No lo dijo como una pregunta. Lo dijo como alguien que ha evaluado una situación y ha llegado a una conclusión. Don Ezequiel la miró. Miró su vientre. Miró el caballo. Miró a los peones que estaban en silencio, esperando que él decidiera. «Si ese caballo le pega con una pata a usted y el bebé...» «Lo sé», dijo Ana, «pero no me va a pegar». Rodrigo, que estaba al lado de don Ezequiel, dijo en voz baja y firme que eso era una locura, que no podían permitir que una mujer embarazada entrara con un caballo en pánico, que si algo pasaba, la responsabilidad era del patrón. Era un argumento razonable. Era también, y Ana lo sabía, una forma de bloquearla usando las reglas como escudo. Don Ezequiel no respondió a Rodrigo de inmediato. Siguió mirando a Ana, y en esa mirada había algo que era pregunta genuina. No estaba seguro, y precisamente porque no estaba seguro esperó. Ana no esperó más. Abrió el pestillo del corral y entró. Hubo un sonido colectivo detrás de ella, algo entre alarma y contención. Nadie entró a detenerla, porque moverse bruscamente en ese momento hubiera asustado más al caballo. Ana lo sabía. Por eso se movió antes de que alguien pudiera impedírselo con calma. Caminó despacio hacia Relámpago, no mirándolo directamente a los ojos, la vista un poco baja, los hombros relajados. La respiración controlada, aunque por dentro el corazón le golpeaba fuerte. Hablaba en voz muy baja, palabras sin sentido específico, el tipo de sonido que no informa, sino que calma. El caballo la vio entrar, sacudió la cabeza, dio 2 pasos hacia atrás. Ana se detuvo. Esperó. Siguió hablando en ese tono bajo y constante. Relámpago bufó fuerte, pateó el suelo una vez, pero no cargó. Ana dio otro paso, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si no hubiera una herida sangrando, y un grupo de gente mirando, y un hombre en el borde del corral que contenía la respiración. El caballo volvió a bufar, pero esta vez se quedó quieto. Ana llegó hasta él, levantó la mano muy despacio y la puso sobre el cuello del animal. Relámpago tembló. Todo el cuerpo del caballo tembló como una ola que recorre algo grande, y luego lentamente bajó la cabeza. Ana habló en voz más alta entonces, sin gritar, pero suficiente para que los de afuera oyeran. «Necesito la bolsa de don Braulio, lo que haya, agua limpia y tela para limpiar». Nadie se movió por un segundo. Luego Lucinda salió corriendo hacia la cocina. Don Ezequiel se quedó en el borde del corral sin moverse. Su cara era difícil de leer. Rodrigo estaba a su lado, y también estaba callado. Lucinda volvió con agua, tela limpia y lo poco que había en el botiquín del rancho. Lo pasó por la cerca. Ana lo tomó sin soltar al caballo con la otra mano. Limpió la herida con una lentitud que era deliberada. Cada movimiento suave, cada presión justa. Relámpago se tensó 2 veces, pero no se movió. No la golpeó, no retrocedió. Se dejó tratar por esa mujer que no era veterinaria, que no era jinete, que no tenía ningún título ni credencial que justificara lo que estaba haciendo. Solo tenía esa cosa que no tiene nombre, pero que los animales reconocen antes que los humanos. Cuando llegó don Braulio 1 hora después, la herida ya estaba limpia y parcialmente cubierta. El caballo estaba quieto junto a Ana, que se había sentado en el suelo del corral porque el cansancio y el peso del embarazo no le permitían seguir de pie. Don Braulio revisó el trabajo, asintió en silencio y terminó lo que ella había comenzado. Cuando todo terminó, don Ezequiel entró al corral. Se acercó a Relámpago primero, le puso una mano en el hocico, luego se giró hacia Ana, que seguía sentada en el suelo mirando hacia arriba. Le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó. Se puso de pie con esfuerzo, y él no soltó su mano de inmediato. La sostuvo un segundo más, solo un segundo. Luego la soltó y no dijo nada, pero Rodrigo lo vio, y ese segundo lo cambió todo entre los 3. Rodrigo esperó 3 días. Eso fue lo que más lo diferenciaba de otros hombres que actuaban por impulso. Él esperaba, calculaba, y cuando se movía, lo hacía con la precisión de quien ha pensado en cada paso con tiempo suficiente. En esos 3 días, observó a don Ezequiel con más cuidado que nunca. Lo vio caminar hacia el corral de Relámpago 2 veces al día, cosa que era normal, pero también lo vio detenerse cerca del galpón de mujeres una tarde sin razón aparente.
como si hubiera ido hasta ahí por otra cosa y luego simplemente se hubiera quedado parado un momento antes de girar y volver. Lo vio preguntarle a Lucinda sobre la alimentación de Ana sin que nadie se lo pidiera. Lo vio, en definitiva, comportarse como un hombre que está empezando a preocuparse por algo que no sabe todavía cómo nombrar. Rodrigo sabía lo que eso significaba. Lo había visto antes, muchos años atrás, antes de que don Ezequiel perdiera a su hijo, antes de que el rancho se volviera solo trabajo y silencio. Conocía esa versión del patrón y sabía que era más vulnerable. Y en su cabeza, vulnerabilidad del patrón era siempre un riesgo para el orden que él había construido durante 12 años. Lo que hizo Rodrigo fue simple en su forma y complejo en sus consecuencias. Fue al pueblo, habló con personas, encontró lo que buscaba con menos esfuerzo del que esperaba. El hombre que había dejado a Ana embarazada no era difícil de localizar. Se llamaba Esteban. Vivía en un pueblo a 2 días de distancia. Era joven, irresponsable y tenía la clase de orgullo barato que se activa cuando alguien le dice que una mujer está hablando mal de él, aunque nadie lo hubiera dicho. Rodrigo no le mintió directamente, solo acomodó los hechos de una manera que Esteban interpretó como le convenía. Le dijo que Ana estaba trabajando en un rancho grande, que vivía bien, que el patrón la tenía en cuenta, que quizás había encontrado una situación cómoda y no tenía intención de volver. Esteban escuchó todo eso y llegó exactamente a la conclusión que Rodrigo necesitaba que llegara. 4 días después, Esteban apareció en el rancho. Llegó a caballo con ropa nueva y esa actitud de quien llega a reclamar algo que siente que le pertenece. Se identificó en la entrada y pidió hablar con la mujer que trabajaba ahí. Rodrigo lo recibió personalmente y lo hizo esperar en el patio delantero, bien visible antes de ir a avisarle a don Ezequiel. Fue a avisarle antes que a Ana. Eso era el detalle que importaba. Don Ezequiel escuchó que había un hombre afuera preguntando por Ana. Rodrigo lo dijo de una manera específica. Dijo que parecía el tipo de hombre que viene a buscar lo que es suyo. Y esa frase, con esa forma, plantó exactamente la semilla que Rodrigo quería plantar. Don Ezequiel salió al patio, miró a Esteban. Esteban lo miró a él. Hubo ese segundo de evaluación que tienen los hombres cuando se encuentran por primera vez y se miden sin palabras. Don Ezequiel preguntó quién era. Esteban dijo su nombre y dijo que venía por Ana. Don Ezequiel mandó llamar a Ana. Ana llegó desde el galpón sin saber lo que la esperaba. Cuando vio a Esteban parado en el patio de la casa principal, el color le cambió en la cara. No era miedo. Era algo más complicado. Era la mezcla de cosas que pasan cuando el pasado aparece en el presente, sin aviso y sin permiso. Esteban la miró con esa sonrisa que Ana conocía demasiado bien. La sonrisa que usaba cuando quería parecer razonable. Le dijo que había venido a hablar, que los problemas se resolvían entre personas, que él estaba dispuesto a hacer lo correcto. Don Ezequiel estaba de pie a un lado mirando. Rodrigo estaba unos pasos atrás también mirando. Y Ana supo en ese momento exactamente lo que estaba pasando. No era una coincidencia que Esteban hubiera aparecido ahí. No era posible que lo hubiera encontrado solo. Alguien lo había dirigido hasta ese lugar. Miró a Rodrigo por un segundo. Solo un segundo. Y Rodrigo sostuvo esa mirada sin pestañear. Ella le dijo a Esteban en voz clara y tranquila que no había nada que hablar, que él había tomado sus decisiones y ella había tomado las suyas, que no necesitaba que nadie viniera a hacer lo correcto a destiempo. Esteban cambió de tono rápido. Empezó a hablar del bebé, de sus derechos, de que una mujer en esa condición no podía andar sola por el mundo pretendiendo que él no existía. Usó palabras que sonaban a preocupación, pero que en realidad eran presión. Don Ezequiel escuchaba todo sin intervenir. Ana respondió a cada argumento con la misma calma que había usado con el caballo en pánico, sin elevar la voz, sin perder el hilo, sin ceder un centímetro. Le dijo a Esteban que si tenía algo legal que reclamar cuando el bebé naciera, que lo hiciera por las vías correspondientes, que mientras tanto ella estaba trabajando y no tenía nada más que decirle. Esteban la miró un momento, luego miró a don Ezequiel como buscando algo, un respaldo, una señal. Don Ezequiel no le dio ninguna. Lo miró con esa frialdad tranquila que era su manera de decir que la conversación había terminado.
Esteban recogió las riendas de su caballo. Antes de montarse, se giró hacia Ana y le dijo en voz baja que esto no había terminado, que ella sabía cómo encontrarlo si cambiaba de opinión. Luego se fue. El patio quedó en silencio. Rodrigo esperaba. Don Ezequiel giró hacia él. Lo miró largo. ¿Cómo supo ese hombre que ella estaba aquí? Rodrigo no respondió de inmediato, y ese segundo de duda fue suficiente. Don Ezequiel no dijo nada más. Giró hacia Ana. Le preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí. Él asintió y entró a la casa. Esa noche Rodrigo esperó que el patrón lo llamara. Lo esperó hasta tarde. La llamada no llegó, y en ese silencio, Rodrigo supo que había cometido un error. No en el plan. El plan había funcionado técnicamente, sino en el cálculo sobre el hombre. Había olvidado que don Ezequiel valoraba la honestidad por encima de la lealtad, y que cuando alguien usaba la información como arma, él lo veía. Don Ezequiel no durmió bien esa noche. Lucinda lo supo, porque lo vio encender la lámpara del despacho a las 2 de la mañana y apagarla recién cuando el cielo empezó a clarear. Era un hombre que pensaba en silencio y en soledad, y las decisiones grandes siempre le costaban esa clase de noche. A la mañana siguiente llamó a Rodrigo temprano. La conversación fue breve. Nadie la escuchó completa, pero Lucinda captó el tono desde la cocina. Era el tono que don Ezequiel usaba cuando había llegado a una conclusión, y no estaba ahí para discutirla. Rodrigo salió del despacho con la cara de quien acaba de recibir algo que no esperaba, pero que tampoco puede rechazar. No fue despedido. Eso fue lo primero que todos notaron cuando el día avanzó, y Rodrigo siguió en el rancho dando órdenes. Pero algo había cambiado en su posición. Había sido movido. No eliminado. Movido. De una manera que todos los que llevaban tiempo en ese lugar entendieron sin necesidad de que nadie lo explicara. Fue ese mismo día, cerca del mediodía, cuando don Ezequiel hizo algo que nadie en el rancho había visto antes. Fue al galpón donde Ana remendaba ropa y le pidió que lo acompañara. Caminaron juntos hasta el corral de Relámpago. El caballo los vio llegar y se acercó a la cerca sin dudar. Don Ezequiel abrió el pestillo y los dos entraron. El patrón puso una mano en el cuello del caballo. Luego le dijo a Ana algo que ella no esperaba escuchar. Le dijo que Relámpago había tenido dueños antes que él, que el caballo había pasado por manos malas antes de llegar al rancho, que cuando lo compró era un animal que no dejaba que nadie se acercara, que él había tardado casi un año en ganar su confianza, y que en todos esos años solo 2 personas más habían logrado que Relámpago se quedara quieto con ellas. Una era su hijo, la otra era Ana. Dijo eso sin ornamento, sin construir algo alrededor de las palabras para que sonaran más grandes. Solo lo dijo como un hecho. Ana escuchó sin responder. El caballo estaba entre los dos, quieto, con la cabeza baja. Don Ezequiel siguió. Le dijo que el cuarto del fondo de la casa principal había estado vacío desde hacía 5 años, que tenía ventana al patio y que era más cálido que el galpón. Que si ella quería, podía instalarse ahí hasta que naciera el bebé y después, si quería seguir trabajando en el rancho, podía seguir. Que si prefería irse cuando naciera el bebé, él se aseguraría de que tuviera lo suficiente para hacerlo con tranquilidad. Dijo todo eso mirando al caballo, no a ella. Ana tardó en responder, no porque no supiera qué quería decir, sino porque había aprendido a medir las palabras en los momentos importantes. Le preguntó por qué. Don Ezequiel se quedó callado un momento. Luego dijo que porque el rancho necesitaba personas que hicieran lo correcto, incluso cuando era difícil, que eso era más raro de encontrar de lo que parecía, y que él era suficientemente viejo para saber que cuando encontraba algo así, no lo dejaba ir por orgullo ni por no saber cómo nombrarlo. Ana asintió despacio. Dijo que aceptaba el cuarto, que seguiría trabajando, que cuando naciera el bebé evaluaría lo que necesitaba, que no quería que nadie la tratara diferente por la generosidad que él estaba mostrando, que seguiría ganándose su lugar como lo había hecho hasta ahora. Don Ezequiel la miró entonces directamente, por primera vez en esa conversación. Y en esa mirada había algo que era respeto, el tipo de respeto limpio que no tiene deuda adentro. Asintió. Y eso fue todo. No hubo más palabras. No hacían falta. Relámpago bufó suavemente y los dos giraron hacia el caballo al mismo tiempo. Hubo un silencio entre los tres.
entre el hombre, la mujer y el animal, que tenía adentro algo que ninguno de los tres sabía nombrar, pero que los tres reconocían. Las semanas siguientes fueron distintas. Ana se instaló en el cuarto del fondo. Lucinda dijo que era el cuarto más silencioso de toda la propiedad y que por las noches se escuchaban los grillos del campo con una claridad perfecta. Ana durmió mejor que en años. Siguió trabajando. Rodrigo mantuvo su distancia. Los peones se acostumbraron a la nueva dinámica, con esa adaptabilidad práctica que tienen las personas que viven del trabajo y no del drama. Y Relámpago, ya completamente recuperado de sus heridas, empezó a recibir a Ana cada mañana en el corral con esa quietud tranquila que los caballos tienen cuando han decidido que alguien merece su confianza. El bebé nació 6 semanas después. Fue de madrugada, con Lucinda y una partera del pueblo. Fue difícil, pero fue bien. Era niño. Ana lo llamó como a nadie en particular. Lo llamó como quería que fuera. Lo llamó con un nombre que sonara a algo que dura. Don Ezequiel no entró al cuarto esa noche. Esperó afuera en el pasillo, sentado en una silla de madera, hasta que Lucinda salió y le dijo que los dos estaban bien. Él asintió. Se levantó, fue al despacho, y nadie supo lo que hizo ahí solo durante esa hora. Pero a la mañana siguiente salió con la cara de alguien que ha decidido algo que llevaba tiempo sin decidir. El rancho siguió siendo el rancho. El trabajo siguió siendo el trabajo. Pero algo adentro de las piedras había cambiado de una manera que no se podía medir con palabras sencillas. Había entrado una persona que no tenía nada y que no pidió compasión. Había llegado buscando un lugar donde trabajar con dignidad. Y lo que encontró fue más complicado y más verdadero que eso. Encontró que la honestidad tiene un peso que la gente reconoce aunque no sepa que lo está buscando. Que el coraje no siempre es dramático. A veces es solo entrar a un corral cuando todos retroceden. A veces es decir la verdad en un despacho a las 5 de la mañana, cuando sería más fácil quedarse callada. A veces es no pedir nada y aún así no ceder. Ana no salvó al caballo esa tarde en el patio de tierra cuando el sol caía, y don Ezequiel apuntó hacia el camino con un dedo frío. Él sí lo salvó, pero no de la manera que parecía desde afuera. Lo que pasó en ese momento no fue solo una mujer arrodillada junto a un animal herido. Fue el punto final de una historia que había empezado meses antes con una carta falsa, y un vientre que todavía no se notaba, y la decisión de no rendirse, aunque todo indicara que rendirse era lo razonable. Y don Ezequiel, que llevaba 5 años dejando que el rancho ocupara el espacio donde antes había vida, bajó el dedo, giró el caballo, y no dijo la palabra que había ido a decir, porque a veces los hombres que han perdido demasiado reconocen el coraje cuando lo ven, y eligen, aunque les cueste, no aplastarlo.